Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos Sola Escritura y la autoridad de la palabra de Dios, por Thomas Watson. En el corazón de la Reforma Protestante, los reformadores proclamaron una verdad revolucionaria. La Biblia, y solo la Biblia, es nuestra autoridad final. Esta doctrina, conocida como Sola Escritura, nos recuerda que Dios mismo habla a su pueblo a través de su palabra. Thomas Watson, uno de los más profundos puritanos, nos guía en su capítulo Las Escrituras para entender por qué la Biblia es inspirada, preservada y suficiente para toda la vida cristiana. Hoy, en este mes de la Reforma, vamos a meditar en la palabra que no cambia, que corrige, instruye y nos da esperanza. Acompáñanos en esta edificante audiolectura. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. ¿Qué regla ha dado Dios para dirigirnos a cómo podemos glorificarle y disfrutarle? Respuesta. La palabra de Dios, que está contenida en las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, es la única regla que nos guía sobre cómo podemos glorificarlo y disfrutarlo. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Por Escritura se entiende el libro sagrado de Dios. Es dada por inspiración divina. Es decir, la Escritura no es producto de la mente humana, sino que es de origen divino. La imagen de Diana era venerada por los efesios, pues creían que había caído de Júpiter. Hechos 19:35. La Sagrada Escritura debe ser altamente reverenciada y estimada, porque estamos seguros de que vino del cielo. Segunda de Pedro 1:21. Los dos testamentos son los dos labios por los cuales Dios nos ha hablado. ¿Cómo es posible que las Escrituras tengan un jus divinum, una autoridad divina impresa en ellas? Porque el Antiguo y el Nuevo Testamento son el fundamento de toda religión. Si no se puede probar su divinidad, el fundamento sobre el que edificamos nuestra fe desaparece. Por lo tanto, me esforzaré por demostrar esta gran verdad, que las Escrituras son la palabra misma de Dios. Me pregunto de dónde provienen las Escrituras, si no es de Dios. Hombres malos no podrían ser sus autores. ¿Se emplearían sus mentes en redactar líneas tan santas? ¿Se declararían tan ferozmente contra el pecado? Hombres buenos no podrían ser sus autores. ¿Podrían escribir con semejante tono? ¿O sería aceptable su gracia falsificar el nombre de Dios y escribir, así dice el Señor, en un libro de su propia invención? Ni ningún ángel del cielo podría ser su autor, porque los ángeles escudriñan y buscan en el abismo de los misterios del Evangelio. Primera de Pedro 1:12, lo que implica su ignorancia de algunas partes de la Escritura. Y sin duda, no pueden ser los autores de ese libro que ellos mismos no comprenden plenamente. Además, ¿qué ángel del cielo se atrevería a ser tan arrogante como para hacerse pasar por Dios y decir, yo creo? Isaías 65:17. Y yo, el Señor, lo he dicho. Números 14:35. De modo que es evidente que el linaje de las Escrituras es sagrado y no podría provenir de nadie más que de Dios mismo. Sin hablar del consentimiento armonioso de todas las partes de la Escritura, hay 7 argumentos convincentes que pueden demostrar que es la palabra de Dios. Número 1. Su antigüedad. Es de antiguo prestigio. Las canas de la Escritura la hacen venerable. Ninguna historia humana existente llega más allá del diluvio de Noé. Pero la Sagrada Escritura relata hechos que han existido desde el principio del mundo. Escribe sobre cosas anteriores al tiempo. Esa es una regla infalible de Tertuliano. Lo que es de la mayor antigüedad, id verum quod primum, debe recibirse como lo más sagrado y auténtico. Número 2. Podemos saber que la Escritura es la palabra de Dios por su milagrosa preservación a lo largo de los siglos. Las Sagradas Escrituras son la joya más valiosa que Cristo nos dejó. Y la Iglesia de Dios ha conservado estos registros públicos del cielo de tal manera que no se han perdido. La palabra de Dios nunca ha permitido que enemigos se opongan y, de ser posible, la extirpen. Han promulgado una ley sobre la Escritura, como el faraón hizo con las parteras, respecto a los hijos de las mujeres hebreas, para estrangularlos en el parto. Pero Dios ha preservado este bendito libro inviolable hasta el día de hoy. El diablo y sus agentes han estado sofocando la luz de la Escritura, pero nunca pudieron apagarla.
una clara señal de que fue iluminada desde el cielo. Tampoco la Iglesia de Dios, en todas las revoluciones y cambios, ha conservado la Escritura para que no solo se pierda, sino que no se deprave. La letra de la Escritura se ha preservado, sin corrupción alguna, en el idioma original. Las Escrituras no se corrompieron antes del tiempo de Cristo, porque entonces Cristo no habría enviado a los judíos a ellas. Dijo, escudriñad las Escrituras. Sabía que estas fuentes sagradas no estaban contaminadas por fantasías humanas. Número 3. La Escritura parece ser la palabra de Dios por la materia que contiene. El misterio de la Escritura es tan abstruso y profundo que ningún hombre ni ángel podría haberlo conocido de no haber sido divinamente revelado. Que la eternidad naciera, que quien truena en los cielos llorara en la cuna, que quien gobierna las estrellas mamara de los pechos, que el príncipe de la vida muriera, que el Señor de la gloria fuera avergonzado, que el pecado fuera castigado plenamente, pero también plenamente perdonado. ¿Quién podría haber concebido semejante misterio si la Escritura no nos lo hubiera revelado? Lo mismo ocurre con la doctrina de la resurrección, que el mismo cuerpo, desmenuzado en 1000 pedazos, resucitara idem número, el mismo cuerpo individual. De lo contrario, sería una creación, no una resurrección. ¿Cómo podría conocerse un enigma tan sagrado por encima de toda disquisición humana si la Escritura no lo hubiera descubierto? Como el contenido de la Escritura está tan lleno de bondad, justicia y santidad, que solo Dios podría inspirarlo. Así su santidad demuestra que es de Dios. La Escritura se compara con plata refinada 7 veces. Salmo 12:6. El libro de Dios no tiene erratas. Es un rayo del sol de justicia, una corriente cristalina que fluye de la fuente de la vida. Todas las leyes y edictos de los hombres han tenido sus corrupciones, pero la palabra de Dios no tiene la más mínima tintura. Es de esplendor meridiano. Salmo 119:140. Tu palabra es muy pura, como el vino que sale de la uva, que no está mezclado ni adulterado. Es tan pura que purifica todo lo demás. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. La Escritura insiste en la santidad, como ningún otro libro lo hizo jamás. Nos invita a vivir sobria, justa y piadosamente. Tito 2:12. Sobriamente, en actos de templanza. Justamente, en actos de justicia. Piadosamente, en actos de celo y devoción. Nos recomienda todo lo que es justo, amable y de buen nombre. Filipenses 4:8. Esta espada del Espíritu destruye el vicio. Efesios 6:17. Desde esta torre de la Escritura se arroja una piedra de molino sobre la cabeza del pecado. La Escritura es la ley real que ordena no solo las acciones, sino también los afectos. Ata el corazón a la buena conducta. ¿Dónde se puede encontrar tanta santidad como la que se extrae de esta mina sagrada? ¿Quién podría ser el autor de un libro así, sino Dios mismo? Número 4. Que la Escritura es la palabra de Dios es evidente por sus predicciones. Profetiza cosas venideras, lo que muestra la voz de Dios hablando en ella. El profeta predijo, una virgen concebirá, Isaías 7:14, y que el Mesías será quitado, Daniel 9:26. La Escritura predice cosas que ocurrirían muchos siglos después, como el tiempo que Israel serviría en el horno de hierro y el día mismo de su liberación. Éxodo 12:41. Al cabo de los 430 años, en ese mismo día, el ejército del Señor salió de Egipto. Esta predicción de cosas futuras, meramente contingente y no dependiente de causas naturales, es una clara demostración de su origen divino. Número 5. La imparcialidad de aquellos hombres de Dios que escribieron las Escrituras, quienes no escatiman esfuerzos para registrar sus propias fallas. ¿Qué hombre que escribe una historia se ensuciaría la cara al registrar cosas que podrían manchar su reputación? Moisés registra su propia impaciencia al golpear la roca y nos dice que por eso no pudo entrar en la tierra prometida. David relata su propio adulterio y derramamiento de sangre, que permanece como una mancha en su blasón para las épocas posteriores. Pedro relata su propia pusilanimidad al negar a Cristo. Jonás registra sus propias pasiones. Hago bien en enojarme hasta la muerte.
Seguramente, si su pluma no hubiera sido guiada por la mano de Dios, nunca habrían escrito lo que los deshonra. Los hombres suelen preferir ocultar sus defectos a publicarlos al mundo, pero los escritores de las Sagradas Escrituras eclipsan su propio nombre, se quitan toda la gloria y la dan a Dios. Número 6. El gran poder y eficacia que la palabra ha tenido en las almas y conciencias de los hombres. Ha transformado sus corazones. Algunos, al leer las Escrituras, se han transformado en otros hombres. Se han hecho santos y llenos de gracia. Al leer otros libros, el corazón puede conmover, pero al leer este libro, se transforma. Segunda de Corintios 3:3. Sois manifiestamente la epístola de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. La palabra fue grabada en sus corazones y se convirtieron en la epístola de Cristo, para que otros pudieran leer a Cristo en ellos. Si se sella un mármol y éste deja una huella, habría una virtud singular en ese sello. Así que, cuando el sello de la palabra deja una huella celestial de gracia en el corazón, necesariamente debe haber un poder que acompaña a esa palabra, no menos que divino. Ha consolado sus corazones. Cuando los cristianos se han sentado junto a los ríos llorando, la palabra ha goteado como miel y los ha revitalizado dulcemente. El principal consuelo del cristiano proviene de estas fuentes de salvación. Romanos 15:4. Para que por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando un alma pobre ha estado a punto de desfallecer, no ha tenido nada que la conforte, excepto un cordial de las Escrituras. Cuando ha estado enferma, la palabra la ha reanimado. Segunda de Corintios 4:17. Nuestra leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando ha sido abandonada, la palabra ha derramado el aceite dorado del gozo. Lamentaciones 3:31. El Señor no desechará para siempre. Puede cambiar su providencia, pero no su propósito. Puede tener la apariencia de un enemigo, pero tiene el corazón de un padre. Por lo tanto, la palabra tiene poder para consolar el corazón. Salmo 119:50. Este es mi consuelo en mi aflicción, porque tu palabra me ha vivificado. Así como los espíritus se transmiten por las arterias del cuerpo, así también el consuelo divino se transmite mediante las promesas de la palabra. Ahora bien, las Escrituras, con su poder tan estimulante y reconfortante, muestran claramente que son de Dios, y es Él quien ha puesto la leche del consuelo en estos pechos. Número 7. Los milagros que confirman la Escritura. Moisés, Elías y Cristo emplearon milagros, y los apóstoles los continuaron muchos años después para confirmar la veracidad de las Sagradas Escrituras. Así como se colocan soportes bajo las vides débiles, así también estos milagros se colocaron bajo la débil fe de los hombres, para que si no creían en los escritos de la palabra, creyeran en los milagros. Leemos cómo Dios dividió las aguas. Abrió un camino en el mar para que su pueblo pudiera cruzarlo, el hierro flotando, el aceite aumentando al derramarse. Cómo Cristo convirtió el agua en vino. Cómo curó a los ciegos y resucitó a los muertos. Así, Dios ha sellado la verdad y la divinidad de las Escrituras mediante milagros. Los papistas no pueden negar que la Escritura es divina y sagrada, pero afirman, quad nos, con respecto a nosotros, que recibe su autoridad divina de la Iglesia. Y en prueba de ello, traen esa Escritura, Primera de Timoteo 3:15, donde se dice que la Iglesia es la base y columna de la verdad. Es cierto que la Iglesia es la columna de la verdad, pero de ello no se sigue que la Escritura tenga su autoridad en la Iglesia. La proclamación del Rey está fijada en la columna. La columna la sostiene para que todos puedan leerla, pero la proclamación no recibe su autoridad de la columna, sino del Rey. Así, la Iglesia proclama las Escrituras, pero éstas no reciben su autoridad de la Iglesia, sino de Dios. Si la palabra de Dios es divina, simplemente porque la Iglesia la proclama, entonces se deduce que nuestra fe debe edificarse sobre la Iglesia, y no sobre la palabra, contrario a Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento, es decir, la doctrina, de los apóstoles y profetas. ¿Son todos los libros de la Biblia de la misma autoridad divina? Aquellos que llamamos canónicos. ¿Por qué se llaman canónicas las Escrituras? Porque la palabra es regla de fe, un canon que guía nuestras vidas. La palabra es el juez de las controversias, la roca de la infalibilidad.
Solo debe aceptarse como verdad aquello que concuerda con la Escritura, como la transcripción con el original. Todas las máximas de la teología deben someterse a la piedra de toque de la Escritura, así como todas las medidas se someten a la norma. ¿Son las Escrituras una regla completa? La Escritura es un canon completo y perfecto, que contiene todo lo necesario para la salvación. Segunda de Timoteo 3:15. Desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Muestra las credenda, lo que debemos creer, y la agenda, lo que debemos practicar. Nos da un modelo exacto de religión y nos inculca perfectamente las profundidades de Dios. Por lo tanto, los papistas se hacen culpables, quienes enriquecen la Escritura con sus tradiciones, que consideran equivalentes a ella. El Concilio de Trento dice que las tradiciones de la Iglesia de Roma deben recibirse paripietatis affectu, con la misma devoción con que se debe recibir la Escritura, poniéndose así bajo maldición. Apocalipsis 22:18. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Cuál es el alcance y fin principal de la Escritura? Revelar un camino de salvación. Descubre claramente a Cristo. Juan 20:31. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito de la palabra es ser una prueba para nuestra gracia, un punto de referencia que nos muestra qué escollos debemos evitar. La palabra sublima y aviva nuestros afectos. Es nuestra guía y consuelo. Nos lleva a la tierra prometida. ¿Quién debería tener el poder de interpretar las Escrituras? Los papistas afirman que es potestad de la Iglesia. Si se pregunta a quién se refieren con la Iglesia, responden, al Papa, que es su cabeza y es infalible. Así dice Belarmino. Pero esa afirmación es falsa, porque muchos papas han sido ignorantes y perversos, como afirma Platina, quien escribe las vidas de los papas. El Papa Liberio era arriano, y el Papa Juan Todorasneso negó la inmortalidad del alma. Por lo tanto, los papas no son intérpretes idóneos de las Escrituras. ¿Quién es entonces? La Escritura debe ser su propia intérprete, o mejor dicho, el Espíritu que habla en ella. Nada puede tallar el diamante excepto el diamante. Nada puede interpretar la Escritura excepto la Escritura. El sol se descubre mejor por sus propios rayos. La Escritura se interpreta a sí misma para el entendimiento. Pero la pregunta se refiere a los pasajes difíciles de la Escritura, donde el cristiano débil está dispuesto a profundizar. ¿Quién interpretará aquí? La Iglesia de Dios ha designado a algunos para explicar e interpretar las Escrituras. Por lo tanto, ha otorgado dones a los hombres. Los diversos pastores de las iglesias, como constelaciones brillantes, iluminan las escrituras oscuras. Malaquías 2:7. Los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y de su boca deben buscar la ley. Pero esto es depositar nuestra fe en los hombres. No debemos aceptar nada como verdad que no sea conforme a la palabra. Así como Dios ha dado a sus ministros dones para interpretar pasajes oscuros, también ha dado a su pueblo un espíritu de discernimiento que les permite discernir, al menos en lo necesario para la salvación, qué es conforme a las Escrituras y qué no. Primera de Corintios 12:10. A uno se le da espíritu de profecía y a otro discernimiento de espíritus. Dios ha dotado a su pueblo de tal sabiduría y discreción que puede discernir entre la verdad y el error, y discernir entre lo sólido y lo espurio. Hechos 17:2. Los bereanos escudriñaban diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Examinaban la doctrina que escuchaban para ver si era conforme a las Escrituras, aunque Pablo y Silas eran sus maestros. Segunda de Timoteo 3:16. Primera utilidad. Observa la maravillosa bondad de Dios, quien, además de la luz de la naturaleza, nos ha confiado las sagradas Escrituras. Los paganos están sumidos en la ignorancia. Salmos 147:20. En cuanto a sus juicios, no los han conocido. Tienen los oráculos de las sibilas, pero no los escritos de Moisés y los apóstoles. ¿Cuántos viven en la región de la muerte, donde esta brillante estrella de la Escritura nunca apareció? Tenemos este bendito libro de Dios para resolver todas nuestras dudas,
para señalarnos un camino de vida. Juan 14:22. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Dios, al darnos su palabra escrita como guía, elimina toda excusa de los hombres. Nadie puede decir, me equivoqué por falta de luz. Dios te ha dado su palabra como lámpara a tus pies. Por lo tanto, si te equivocas, lo pagas voluntariamente. Nadie puede decir, si hubiera conocido la voluntad de Dios, la habría obedecido. Eres inexcusable, oh hombre, pues Dios te ha dado una regla por la cual guiarte. Él ha escrito su ley con su propio dedo. Por lo tanto, si no obedeces, no te queda excusa. Si un amo deja su mente por escrito con su siervo, diciéndole qué trabajo hará, y el siervo descuida el trabajo, ese siervo queda sin excusa. Juan 15:22. Ahora no tienes excusa para tus pecados. Segundo uso. ¿Es toda la escritura de inspiración divina? Luego reprende. 1. A los papistas, quienes eliminan parte de la escritura, cercenando así la moneda del Rey del Cielo. Eliminan el segundo mandamiento de sus catecismos porque va en contra de las imágenes. Y es habitual entre ellos, si encuentran algo en la escritura que les desagrada, o bien lo glosan falsamente, o si eso no funciona, fingen que está corrompido. Son como Ananías, quien retuvo parte del dinero. Hechos 5:2. Le ocultan parte de la escritura al pueblo. Es una gran afrenta a Dios desfigurar y borrar cualquier parte de su palabra, y nos pone bajo la premonición de Apocalipsis 22:19. Si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿Es toda la escritura de inspiración divina? 2. Condena a los antinomianos, quienes descartan el Antiguo Testamento por inútil y obsoleto, y llaman cristianos del Antiguo Testamento a quienes se adhieren a ellos. Dios ha estampado una majestad divina sobre ambos testamentos, y hasta que me muestren dónde ha derogado el antiguo, este permanece vigente. Los dos testamentos son las dos fuentes de salvación. Los antinomianos querrían tapar una de estas fuentes. Querrían secar uno de los senos de las Escrituras. Hay mucho evangelio en el Antiguo Testamento. El consuelo del evangelio en el Nuevo Testamento proviene del Antiguo. La gran promesa del Mesías está en el Antiguo Testamento. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Es más, digo más. La ley moral, en algunas partes, habla del Evangelio. Yo soy el Señor tu Dios. Aquí está el vino puro del Evangelio. La gran carta de los santos, donde Dios promete rociarlos con agua limpia y poner su espíritu dentro de ellos, se encuentra principalmente en el Antiguo Testamento. Ezequiel 36, 25, 26. De modo que quienes eliminan el Antiguo Testamento, como Sansón derribó los pilares, eliminarían los pilares del consuelo cristiano. 3. Condena a los entusiastas que, pretendiendo tener el Espíritu, dejan de lado toda la Biblia y dicen que la Escritura es letra muerta y que viven por encima de ella. ¡Qué descaro! Hasta que estemos por encima del pecado, no estaremos por encima de la Escritura. Que nadie hable así de una revelación del Espíritu, sino que sospeche que es una impostura. El Espíritu de Dios actúa con regularidad, obra en y por la palabra. Y quien pretende una nueva luz, que está por encima de la palabra o es contraria a ella, se abusa a sí mismo y al Espíritu. Su luz proviene de quien se transforma en ángel de luz. Condena a quienes menosprecian la Escritura, como aquellos que pueden pasar semanas y meses enteros sin leerla. La dejan de lado como una armadura oxidada. Prefieren una obra de teatro o un romance a la Escritura. La Magnalia Legis es para ellos minútula. Los asuntos importantes de la ley son para ellos insignificantes. Oh, ¿cuántos pueden mirarse la cara en un espejo toda la mañana, pero sus ojos empiezan a doler cuando miran la Biblia? Los paganos mueren por falta de la Escritura, y estos por desprecio. Seguramente se equivocan quienes descuidan su guía, quienes ponen las riendas sobre el cuello de sus lujurias y nunca usan la parte restringida de la Escritura para contenerlas, son llevados al infierno y nunca se detienen. 5. Condena a quienes abusan de la Escritura, a quienes enturbian y envenenan esta fuente de cristal puro con sus glosas corruptas y que la tergiversan. Segunda de Pedro 3:16. La palabra griega es, la someten al tormento. Le dan interpretaciones erróneas, sin comparar la escritura con la escritura. Como los antinomianos pervierten esa escritura,
Números 23-21. No ha visto iniquidad en Jacob, de lo cual infieren que el pueblo de Dios puede tener libertad en el pecado, porque Dios no ve pecado en ellos. Es cierto que Dios no ve pecado en su pueblo con ojos de venganza, pero lo ve con ojos de observación. Él no ve pecado en ellos como para condenarlos, sino que lo ve como para enojarse y castigarlos severamente. ¿No lo sintió David cuando clamó desde sus huesos rotos? De igual manera, los arminianos tergiversan la escritura en Juan 5:40. No queréis venir a mí, donde introducen el libre albedrío. Este texto muestra cuán dispuesto está Dios a que tengamos vida, y que los pecadores pueden hacer más de lo que hacen, pueden aprovechar los talentos que Dios les ha dado, pero no prueba el poder del libre albedrío, pues es contrario a la escritura de Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. Estos, por lo tanto, tergiversan el texto con tanta fuerza que hacen que la sangre salga a la superficie. No comparan la escritura con la escritura. Algunos bromean con la escritura. Cuando están tristes, la toman como su laúd o trovador para tocar, y así ahuyentan el espíritu triste. Como he leído de un borracho que, tras beber hasta el límite de sus copas, gritó a algunos de sus compañeros: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se han apagado. En el temor de Dios, prestad atención a esto. Eusebio nos habla de uno que tomó un pasaje de la Escritura para burlarse de él, pero al instante le sobrevino un frenesí y enloqueció. Es un dicho de Lutero. Quos Deus vult perdere. A quien Dios quiere destruir, le da permiso para jugar con la Escritura. Utilidad 3. Si la Escritura es de inspiración divina, entonces se les exhorta: 1. A estudiar la Escritura. Es una copia de la voluntad de Dios. Sean hombres de las Escrituras, cristianos bíblicos. Adoro la plenitud de la Escritura, dice Tertuliano. En el libro de Dios están dispersas muchas verdades como tantas perlas. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras. Buscad como una veta de plata. Este bendito libro llenará vuestra cabeza de conocimiento y vuestro corazón de gracia. Dios escribió las dos tablas con sus propios dedos, y si Él se esforzó por escribir, bien podemos nosotros esforzamos por leer. Apolos fue poderoso en las Escrituras. Hechos 18:24. La palabra es nuestra carta magna para el cielo. ¿Ignoraremos nuestra carta magna? Colosenses 3:16. Que la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. La memoria debe ser un libro de tablas donde esté escrita la palabra. Hay majestad brillando en cada línea de la Escritura. Tomemos solo un ejemplo. Isaías 63:1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra con vestiduras teñidas? Este que es glorioso en su vestimenta, que camina en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, poderoso para salvar. Este es un estilo sublime y magnífico. ¿Qué ángel podría hablar de esta manera? Junio se convirtió al leer un versículo de Juan. Contempló en él una majestad que supera toda retórica humana. Hay una melodía en las Escrituras. Esta es esa arpa bendita que ahuyenta la tristeza del espíritu. Escuchen un poco el sonido de esta arpa. Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. No solo tomó sobre sí nuestra carne, sino también nuestros pecados. Y Mateo 11:8. Venid a mí todos los que estáis cargados, y yo os haré descansar. Cuán dulcemente resuena esta arpa de la Escritura. Qué música celestial produce en los oídos de un pecador afligido, especialmente cuando el dedo del Espíritu de Dios toca este instrumento. Hay divinidad en la Escritura. Contiene la médula y la quinta esencia de la religión. Es una roca de diamantes, un misterio de piedad. La gracia se derrama en los labios de la Escritura. La Escritura habla de fe, abnegación y todas las gracias que como un collar de perlas adornan al cristiano. Incita a la santidad, trata del otro mundo, ofrece una perspectiva de eternidad. Oh, entonces se escudriña en la Escritura. Familiarícense con la palabra. Si tuviera lengua de ángeles, no podría expresar suficientemente la excelencia de la Escritura. Es un espejo espiritual en el que contemplamos la gloria de Dios.
Es el árbol de la vida, el oráculo de la sabiduría, la regla de las buenas costumbres, la semilla celestial de la que se forma la nueva criatura. Santiago 1:18. Los dos testamentos, dice Austin, son los dos pechos que todo cristiano debe mamar para obtener alimento espiritual. Las hojas del árbol de la vida eran para la sanación. Apocalipsis 22:2. La escritura es útil para todo. Si estamos abandonados, aquí está el vino especiado que alegra el corazón apesadumbrado. Si nos persigue Satanás, aquí está la espada del Espíritu para resistirlo. Si estamos enfermos con la lepra del pecado, aquí están las aguas del santuario, tanto para purificarnos como para sanarnos. Oh, entonces escudriñad las Escrituras. No hay peligro en probar este árbol del conocimiento. Hubo un castigo establecido al principio para que no probáramos del árbol del conocimiento. Génesis 2:17. El día que de él comieres, ciertamente morirás. No hay peligro en arrancar de este árbol de la Sagrada Escritura. Si no comemos de este árbol del conocimiento, seguramente moriremos. Oh, entonces, leed las Escrituras. Puede llegar el momento en que las Escrituras nos sean ocultadas. Lee la Biblia con reverencia. Piensa en cada línea que lees, que Dios te habla. El arca donde se depositó la ley estaba recubierta de oro puro y se transportaba sobre barras para que los levitas no la tocaran. Éxodo 25:14. ¿Por qué? Sino para reverenciar la ley. Lee con seriedad. Es cuestión de vida o muerte. Por esta palabra debes ser juzgado. La conciencia y las escrituras son el jurado que Dios utilizará para juzgarte. Lee la palabra con afecto. Aviva tu corazón con la palabra. Acude a ella para buscar fuego. Lucas 24:32. ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros? Esfuérzate para que la palabra no solo sea una lámpara que guíe, sino un fuego que caliente. Lee la escritura, no solo como una historia, sino como una carta de amor que Dios te envía, que puede conmover tu corazón. Ora para que el mismo Espíritu que escribió la palabra te ayude a leerla, para que el Espíritu de Dios te muestre las maravillas de su ley. Acércate, le dice Dios a Felipe. Únete a este carro. Hechos 8:29. Así, cuando el Espíritu de Dios se une al carro de su palabra, se hace eficaz. 2. Son exhortados a valorar la palabra escrita. Job 23:12. David valoraba la palabra más que el oro. ¿Qué habrían dado los mártires por una hoja de la Biblia? La palabra es el campo donde se esconde Cristo, la perla preciosa. En esta mina sagrada acabamos, no buscando un lingote de oro, sino un peso de gloria. La escritura es un colirio sagrado, o colirio para iluminarnos. Proverbios 6:23. El mandamiento es lámpara, y la enseñanza luz. La escritura es la carta y la brújula con la que navegamos hacia la Nueva Jerusalén. Es un cordial soberano en todas las angustias. ¿Qué son las promesas sino el agua de vida para renovar los espíritus desfallecidos? ¿Es el pecado lo que perturba? He aquí un cordial de las Escrituras. Salmo 65:3. Las iniquidades prevalecen contra mí. En cuanto a nuestras transgresiones, tú las limpiarás. O, como dice el hebreo, las cubrirás. Te inquietan las aflicciones externas. Aquí tienes un cordial de las Escrituras. Salmo 91:15. Con él estaré en la angustia, no solo para contemplarlo, sino para sostenerlo. Así, como en el arca se almacenaba el maná, así también las promesas se almacenan en el arca de las Escrituras. Las Escrituras nos harán sabios. La sabiduría es mejor que los rubíes. Salmo 119:104. Por tus preceptos adquirí entendimiento. ¿Qué hizo que Eva deseara el árbol del conocimiento? Génesis 3:6. Era un árbol para alcanzar la sabiduría. Las Escrituras enseñan al hombre a conocerse a sí mismo. Descubren las trampas y estratagemas de Satanás. Segunda de Corintios 2:2. Hacen sabio para la salvación. Segunda de Timoteo 3:15. Oh, entonces, valora mucho las Escrituras. He leído acerca de la reina Isabel, que en su coronación recibió con ambas manos la Biblia que le presentaron. La besó y la puso sobre su pecho, diciendo que ese libro había sido siempre su mayor deleite. 3. Si la Escritura es de inspiración divina, créanla. Los romanos, para que sus leyes fueran reconocidas, afirmaban estar inspiradas por los dioses de Roma. Oh, den crédito a la palabra. Proviene de la propia boca de Dios.
De ahí surge la profanación de los hombres, que no creen en la Escritura. Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Si creyeran en las gloriosas recompensas de las que habla la Escritura, no se esforzarían por asegurar su elección. Si creyeran en los tormentos infernales de los que habla la Escritura, no les harían sudar frío y temblar de corazón por el pecado. Pero las personas son en parte ateas. Dan poco crédito a la palabra. Por eso son tan impías y dibujan sombras tan oscuras en sus vidas. Aprendan a comprender la Escritura, conmuevan sus corazones a una creencia firme en ella. Algunos piensan que si Dios enviara un ángel del cielo y les declarara su voluntad, le creerían. O, si enviara a uno de los condenados y predicara los tormentos del infierno en llamas, creerían. Pero, si no creen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de entre los muertos. Lucas 16:31. Dios es sabio y cree que la manera más adecuada de darnos a conocer su mente es por escrito. Y quienes no sean convencidos por la palabra serán juzgados por la palabra. La creencia en la Escritura es de suma importancia. Nos permitirá resistir la tentación. Primera de Juan 2:14. La palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Contribuye mucho a nuestra santificación. Por lo tanto, la santificación del Espíritu y la creencia en la verdad van de la mano. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Si no se cree la palabra escrita, es como escribir sobre el agua, que no deja huella. 4. Ama la palabra escrita. Salmo 119:97. Oh, cuánto amo tu ley. Señor, dijo Agustín, que las sagradas escrituras sean mi casto deleite. Crisóstomo compara la escritura con un jardín. Cada verdad es una flor fragante que debemos llevar, no en nuestro seno, sino en nuestro corazón. David consideró la palabra más dulce que la miel y el panal. Salmo 19:10. Hay algo en la escritura que puede generar deleite. Nos muestra el camino a las riquezas. Deuteronomio 28:5. Proverbios 3:10. A una larga vida. Salmo 34:12. A un reino. Hebreos 12:28. Bien, entonces, podemos considerar las horas más dulces que se pasan leyendo las sagradas escrituras. Bien podemos decir con el profeta, Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y fueron el gozo y la alegría de mi corazón. 5. Conformémonos a las escrituras. Llevemos vidas bíblicas. Ojalá la Biblia se viera impresa en nuestras vidas. Hagamos lo que la palabra manda. La obediencia es una excelente manera de comentar sobre la Biblia. Salmo 86:2. Andaré en tu verdad. Que la palabra sea el reloj de sol que guía tu vida. ¿De qué nos sirve tener la escritura si no la guiamos en todas nuestras palabras y acciones? ¿De qué nos sirve a un carpintero tener una regla a su alrededor si se la aferra a la espalda y nunca la usa para medir y escuadrar su obra? Entonces, ¿de qué nos sirve la regla de la palabra si no la usamos ni nos guiamos por ella en nuestras vidas? ¿Cuántos se desvían y se desvían de la regla? La palabra enseña a ser sobrios y moderados, pero están borrachos, a ser castos y santos, pero son profanos, se desvían completamente de la regla. Qué deshonra para la religión que los hombres vivan en contradicción con las Escrituras. La palabra es llamada luz para nuestros pies. Salmo 119:5. No solo es luz para nuestros ojos que nos ayuda a ver, sino también para nuestros pies que nos ayuda a caminar. Oh, lideremos conversaciones bíblicas. 6. Contender por la Escritura. Aunque no debemos ser contenciosos, debemos contender por la palabra de Dios. Esta joya es demasiado preciosa para desprenderse de ella. Proverbios 4:13. Guárdala, porque es tu vida. La Escritura está plagada de enemigos. Los herejes la combaten. Por lo tanto, debemos contender por la fe que una vez fue dada a los santos. Judas 3. La Escritura es nuestro libro de evidencias para el cielo. ¿Debemos desprendernos de nuestras evidencias? Los santos de antaño fueron defensores y mártires de la verdad. Se aferrarían a la Escritura, aunque fuera con la pérdida de sus vidas. 7. Agradezcan a Dios por las Escrituras. Qué gran misericordia es que Dios no solo nos haya revelado su voluntad, sino que la haya dado a conocer por escrito.
Antiguamente, Dios revelaba su mente mediante visiones, pero la palabra escrita es una forma más segura de conocer la mente de Dios. Segunda de Pedro 1:18. Esta voz que vino del cielo, oímos. Tenemos también la palabra profética, más segura. El diablo es un simio de Dios y puede transformarse en ángel de luz. Puede engañar con falsas revelaciones, como es sabido de uno, que según creía, recibió una revelación de Dios para sacrificar a su hijo, como Abraham, tras lo cual, siguiendo este impulso del diablo, mató a su hijo. Así, Satanás engaña a la gente con engaños, en lugar de revelaciones divinas. Por lo tanto, debemos agradecer a Dios por revelarnos su mente por escrito. No nos quedamos en la incertidumbre de no saber qué creer, sino que tenemos una regla infalible a la que atenernos. La Escritura es nuestra estrella polar que nos guía al cielo. Nos muestra cada paso que debemos dar. Cuando nos equivocamos, nos instruye. Cuando acertamos, nos consuela. Y es motivo de agradecimiento que las Escrituras se hagan inteligibles al ser traducidas. 8. Adora la gracia distintiva de Dios, si has sentido el poder y la autoridad de la palabra en tu conciencia. Si puedes decir como David, Salmo 119:50. Tu palabra me ha vivificado. Cristiano, bendice a Dios porque no solo te ha dado su palabra como regla de santidad, sino también su gracia como principio de santidad. Bendice a Dios porque no solo ha escrito su palabra, sino que la ha sellado en tu corazón y la ha hecho efectiva. Puedes decir que es de inspiración divina porque has sentido su acción viva. Oh, gracia inmerecida. Que Dios envíe su palabra y te sane. Que te sane a ti y no a otros. Que la misma escritura, que para ellos es letra muerta, sea para ti sabor de vida. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.